Romanos capítulo 12, versículo 2. Cuando estén allí me dicen amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo leemos otra vez, amén. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir este mensaje. Yo te pido que me uses como un instrumento, Señor, y que seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros. Que esta palabra, Señor, sea como dice Santiago, que seamos oidores y hacedores de ella. En el nombre poderoso de Jesús me entrego en tus manos, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Puede sentarse. No sé cuántos de los que estamos aquí ya habían leído este versículo o habían leído el libro de Romanos, este capítulo, pero a mí me llama mucho la atención y meditando un poco en la palabra, decidí agarrar este versículo y separarlo en tres diferentes secciones. La primera dice: no os conforméis a este siglo. La segunda: transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la tercera: comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el mensaje que yo traigo lo he titulado metanoia, que significa cambio de mente. Lo primero que nosotros tenemos que entender es: el apóstol Pablo envía esta carta a los romanos, y cuando usted empieza a leer la carta del apóstol Pablo, usted se da cuenta de que es una carta que tiene gran riqueza teológica allí. Hay gran doctrina en ella. Y me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo comienza este versículo 12, lo voy a leer completo. Comienza este versículo 12 de una manera muy, pero muy particular, de una manera muy, muy hermosa. Y dice en el versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, él hace como especie de una introducción y dice: les voy a pedir encarecidamente. Vamos a tratar de parafrasear un poco lo que dice la Reina Valera. Tal vez otras versiones tienen una forma más clara. Os ruego, hermanos, que se presenten delante de Dios como un sacrificio vivo. Está hablando de nuestro cuerpo, de nuestro ser. El pastor viene hablando una serie de mensajes donde nos está Dios incitando a que cuidemos nuestra vida espiritual. Y el apóstol Pablo nos está diciendo en el versículo 1 del capítulo 12: preséntate delante de Dios como un sacrificio vivo. No solamente vivo, sino también santo, que quiere decir apartado, ¿verdad? Con un sacrificio vivo, santo, agradable. ¿A quién no le gustan las cosas agradables? A todos nos gustan las cosas agradables, ¿verdad que sí? Nos gusta un buen perfume que huela agradable. Nos gusta una comida que se vea agradable. De verdad a mí no me importa si no se ve bien, pero si sabe bien, igual me la como. Para mí el sabor es agradable, no me importa cómo se vea. Vivo, santo, agradable, ¿verdad? Agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestro servicio, la forma de presentarse. Y después dice, ¿qué palabra sigue después de culto? A ver, ayúdenme a predicar. Racional. La palabra racional tiene que ver con lo lógico, con lo que en verdad debe ser. ¿Verdad que sí? Y en el versículo de Dios dice: no os conforméis a este siglo. ¿Verdad? Y lo primero que quiero hablarle es que el conformismo es un enemigo que nosotros debemos vencer. ¿Verdad que sí? Nosotros no debemos ser conformes. Ahora, hay dos puntos de vista de la palabra conforme, porque cuando nosotros buscamos la definición de la palabra conforme,
La palabra conforme dice que viene del latín conformis y significa de acuerdo y muy semejante. Yo estoy de acuerdo con eso, yo lo avalo, ¿verdad? Cuando usted va llegando a una tienda ahora, por lo que estamos viviendo con la pandemia, la gente dice, haga la fila porque los vamos a pasar conforme van llegando, ¿verdad que sí? Quiere decir de una manera ordenada. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo, no te conformes, ¿verdad? No nos conformamos. Y nos dice específicamente a qué no me debo conformar. Dice, a este siglo. Actualmente ya sabemos todo lo que estamos viviendo. Estamos en un año donde ha sido totalmente contrario a lo que pensamos. No sé cuántos de ustedes en diciembre o inicios de año hicieron una lista de qué quiero hacer en el 2020. ¿Verdad que sí? Nosotros hicimos una lista y hasta íbamos a viajar. Pensamos viajar a Argentina y a visitar allá al hermano de mi esposa, mi cuñado. Mi suegra tenía un viaje planificado para Argentina y no pudo viajar. Estamos orando a Dios para que abran el aeropuerto, para que pueda viajar. No es que quiero que se vaya, sino que ella quiere ir. No me malinterpreten. Dije que no iba a hablar de mi suegra, pero es parte de lo que estamos viviendo en el 2020. Hicimos muchas planificaciones, ¿verdad que sí? Y llegó la pandemia. ¿Y qué dijimos nosotros? Se arruinó el año. Pero el apóstol Pablo dice, no te conformes a este siglo. ¿Qué tiene este siglo? ¿Qué tiene este sistema? Cuando vemos ahí la palabra siglo se refiere a sistema del mundo. ¿Cómo está ahorita el sistema del mundo? ¿Cómo vive la gente ahorita en el sistema del mundo? El mundo lo que está ofreciendo son cosas que cuando nosotros lo filtramos ante la palabra de Dios, muchas de ellas cada vez van más contrarias. Antes empezaron como, bueno, vamos a tratar de llevar esta vida, pero ahora lo están instituyendo y legalizando. Muchas cosas se están legalizando que están en contra de la palabra de Dios. Y hay una palabra que se está repitiendo cada vez más y más y más, y es tolerante. ¿Cuántos nos han escuchado que por allí que dice, debe ser tolerante? En México yo tengo un amigo, y él no es cristiano, y siempre que tocábamos los temas de las cosas que se están viviendo y de la diversidad de género, me preguntaban a mí, ¿qué piensas tú de eso? Y yo daba mi punto de vista, no mío, sino de lo que dice la Escritura. Y digo, eso no le agrada a Dios, no eres tolerante. Pero después tuvo un hijo, y el hijo empezó a crecer, y él se volvió intolerante como yo, y ahora me pasa mensajes, mira lo que dice este predicador, tenía razón, no, esto no le agrada a Dios. Yo digo, nadie no presta atención hasta que no le toca su parte, ¿verdad que sí? Entonces nos piden que seamos tolerantes, ¿verdad? Cuando yo busco la palabra tolerancia, quiere decir que yo debo respetar y aceptar a las personas tal como somos. ¿Qué dice la Escritura? Que debemos amar al prójimo como ¿quién? Como a mí mismo. ¿Qué mejor ejemplo de tolerancia nos da el Señor en su palabra? Cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no dice la palabra, ama al que te cae bien, ama al que es como tú, ama al que piensa como tú, ama al que es del Barcelona como tú. No. Dice, ama al prójimo, no importando cómo es, de dónde es, cómo viste, cómo es su color de piel, cómo habla, cómo come, tienes que amarlo como a ti mismo. Eso es tolerancia. Eso es un amor verdadero. Pero el apóstol Pablo dice, no nos conformemos a este siglo. Este siglo te va a estar empujando a cosas que no agradan, a cosas que no están bien. El mundo que busca tener. ¿Verdad que sí? La gente se desespera por tener y cada vez quiere tener más. Y yo no estoy en contra de tener. Si uno trabaja y se esfuerza y tiene la forma de tener, está bien, no está mal. Si no es tu prioridad y eso no te quita el sueño y te aleja de Dios, no está mal. Pero si esa es la prioridad y es el anhelo y es el deseo, hay algo que hay que corregir. Y es donde el apóstol Pablo dice, no te conformes a eso. No nos conformamos porque cuando entramos a los caminos de Dios y cuando llegamos a Jesucristo, Jesucristo nos presenta un estilo de vida totalmente distinto. Por ejemplo, yo les puedo decir, cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, yo no me sentí bien, yo me sentí mal. ¿Por qué? Porque yo venía con vicios de tomar. A mí me encantaba tomar.
y yo daba mi vida por tomar. Y para mí no había mayor éxtasis y deleite que estar borracho. Ese era mi mayor éxtasis, estar borracho. Pero cuando llego a la Biblia me dicen, hey, eso está mal, eso es pecado. Yo no me sentí bien, pero Dios confrontó mi vida. Y cuando yo decido entregarme al Señor, dije, Señor, yo no me conformo con esto porque esto no está bien. Yo quiero hacer tu voluntad. Y comienzo a tener una inconformidad de cómo bebía antes para tener la conformidad que Dios me da. Por eso el apóstol Pablo dice, no te conformes a este siglo. No podemos conformarnos. No, es que él viene de una familia donde todos mienten. Entonces, bueno, hay que aceptarlo así. No, no me conformo de que vengo con una familia de que todos mienten. A partir de ahora no voy a mentir. La palabra de Dios dice, y el que robe, no roba, el que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. A eso habla la palabra de que no me conforme a este siglo, a este sistema de vida, a esta forma de ser. Amén. No nos conformamos. Entonces, el punto de vista, otro punto de vista pudiera ser que somos conformes con lo que tenemos, ¿verdad? Le damos gracias a Dios. El apóstol Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé vivir con mucho y sé vivir con poco. Habla de una persona conforme, ¿verdad? Eso no está mal. Lo que no me tengo que conformar es a este siglo. Es lo que dice el apóstol Pablo. No conforméis a este siglo. No nos conformemos a este estilo de vida. No vivamos como los demás viven. Fíjense lo que dice esta versión, la TLA. En Romanos 12:2 dice así. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Y así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Me gusta esa versión. Hay otra versión que es la NTV que dice, fíjense cómo empieza. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten, no se conformen. No hagan lo que los demás hacen. Pero es que todo el mundo llega y cuando puede se mete de primero. Y eso lo hace todo el mundo. Eso está bien. No, yo no me conformo con eso. Yo llego y tomo mi número y espero. No, pero así te vas a durar 2 horas. En cambio yo llegué y en 15 minutos salí. Pero yo no me conformo con eso porque yo quiero hacer las cosas como a Dios le agrada. ¿Verdad que sí? No, bueno, si se metió en la bolsa y no lo pasó por el escáner y no te lo cobró, no es tu culpa. Todo el mundo hace eso. Está bien. Hay otros que lo espiritualizan. Dale gracias a Dios que no se dio cuenta. Gracias, pastor. Permiso. Nosotros a ese estilo de vida es que no debemos acostumbrarnos. No vivir con esas costumbres. Que hay un tiempo de pandemia y todo el mundo se angustia. No me conformo con eso. Si todos viven en angustia, yo no. ¿Por qué? Porque yo confío en el Señor. Si las personas viven sin esperanza, ¿cuántas personas allá afuera viviendo sin esperanza? Y se conforman así. Bueno, es que así nosotros somos. ¿Cómo está, hermano? Bueno, como la mata de papaya. ¿Y cómo es eso? Por el piso, pero dando fruto. No puede ser. No nos conformamos con eso. ¿Por qué? Porque hay una palabra de Dios que impacta y afecta mi vida. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. Amén. Si le dan un aplauso, déselo fuerte al Señor. Personas que viven ansiosas todo el tiempo. ¿Y cuándo va a llegar? ¿Y cuándo va a ser? ¿Cuándo se irá a acabar esta pandemia? ¿Hasta cuándo voy a usar la máscara? Hay gente que son ansiosas. Viven en el calor, me gusta el frío. Se vienen para acá, me gusta el calor. Hay gente que es así. Pero nosotros no vivimos en ansiedad. Porque la palabra del Señor dice, echad toda vuestra ansiedad delante de Dios. Porque Él tiene cuidado de vosotros. No estoy queriendo decir que no en algún momento no tengamos ansiedad. Podemos tenerla. Pero la palabra de Dios me enseña que no puedo vivir así. No os afanéis, dice el Señor. ¿Verdad? No se afanen. No vivan en angustia. No vivan en ansiedad. Hay personas que se conforman con, bueno, fue lo que me tocó. Hermano, pero ¿por qué no busca la manera? No, está muy difícil. Pero usted oró al Señor. Yo oré, hace como 6 meses oré, pero no. Ya yo le pedí. Y está en constante
búsqueda de Dios, está en constante oración. Sí, pero bueno, no sale, imagínese. Esa no es la conducta del creyente. Yo quedé sin empleo a finales de junio y le compartí a unos hermanos, yo aproximadamente hice un conteo y metí 95 aplicaciones, de las cuales me llamaron de 5. 95 aplicaciones. En todas esas aplicaciones que me postulé, yo revisé, Señor, aquí está, y yo lo enviaba. ¿Por qué? Porque yo veo una parte en la palabra que dice, buscad y hallaréis, tocad y se abrirá, pedid y se os dará. Que los 95 y te llamaron apenas de 5, sí, pero aquí estoy, ya estoy trabajando para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque no me conformo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me enseña de que en Cristo somos más y que en Dios hay más. Por eso el apóstol Pablo dice, no te conforméis a este siglo, sino que, dice, después del siglo hay una coma que significa que hay un espacio, hay una pausa. Y comienza con una palabra que es contrario, dice, sino transformaos. ¿Verdad? ¿A cuánto les gustaría transformarse? Mi esposa en la mañana se transforma cuando se maquilla y se ve. Queda más linda de lo que es. Las mujeres se transforman. Dice transformado ¿por qué? Por medio de la ¿qué? Renovación. ¿A cuánto les gustaría renovar su casa? Gloria a Dios. Por los que dijeron amén. ¿Verdad? Renovar nuestro ¿qué? Entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. La versión que decíamos, que leíamos ahorita del TLA decía, cambiar nuestra manera de ser y de pensar. ¿Verdad que sí? Somos lo que pensamos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 7, Proverbios dice, si lo pueden buscar y acompañarme, dice, Proverbios 23, 7 dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Proverbios dice, porque tal es el pensamiento, fíjese la conexión que hay, en su corazón, así es. El Señor Jesucristo dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Somos lo que pensamos. ¿Verdad? El problema está es, ¿qué estamos pensando? ¿En dónde más invertimos el tiempo del día en pensar? Hay un estudio de la Universidad de Quebec que dice que más o menos el ser humano tiene alrededor de un poco más de 6.000 pensamientos al día. Imagínese usted. Nosotros tenemos más de 6.000 pensamientos diarios. Y todo el tiempo desde que nos levantamos, lo hacemos inconscientemente, pero sucede en nosotros, siempre estamos pensando. Usted se levanta, se despierta en la mañana y lo primero que hace es pensar, ¿me levanto o me quedo 5 minutos más? A los que les gusta dormir se quedan 5 minutos más. Verá, yo le doy a la alarma 5 minutos y lo llevo desde las 6 hasta las 7. Y después dice, bueno, me toca levantar. ¿Me hago café o me visto? Y empieza usted a pensar y a pensar y a tomar decisiones y a pensar y a tomar decisiones. Pero debe haber un pensamiento en nuestra mente, y a veces hay pensamientos en nuestra mente que son como una gotera, que siempre están tac, 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 que a veces nos levantamos con ese y nos acostamos con ese mismo. ¿Verdad? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos pensando en nuestra mente? ¿Qué es lo que nosotros pasamos tiempo invirtiendo en eso que nos está angustiando, en eso que nos está dando temor, en eso que probablemente nos vuelve ansiosos, en eso que probablemente no nos ayuda a avanzar, etcétera, etcétera, etcétera? Y a mí me gustaría que usted reflexione, ¿dónde invierto más mi tiempo pensando? ¿Qué es lo que más pienso? ¿En dónde más me ocupo mi mente? Porque es importante esto, mis hermanos. Para mi crecimiento espiritual, primeramente el apóstol Pablo me dice, mira, no te tienes que conformar a eso.
Pero simplemente dejar de conformarme a eso y no tener una transformación en mi entendimiento, no voy a pasar yo a la tercera parte, que es comprobar la voluntad de Dios. Yo tengo que tener un cambio de mente. Yo tengo que tener un cambio en mi manera de pensar. Si yo sigo haciendo las mismas cosas, voy a tener los mismos resultados siempre. ¿Verdad que sí? Para yo poder tener otros resultados, tengo que cambiar la forma de ser. Tengo que cambiar la trayectoria. Tengo que cambiar mi norte. Tengo que evaluar qué estoy haciendo y las cosas que estoy haciendo bien, mantenerlas y seguirlas haciendo, y si es posible perfeccionarlas, pero también otras debo cambiar. Y es cuando el apóstol Pablo dice, transforma tu manera de pensar. Transforma tu manera de ver las cosas. Si eras temeroso, ya no temas más, porque la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Y es allí cuando nosotros podemos empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Fíjense si me acompañan en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11, dice el Señor así. Vamos a leer hasta el 13, 11, 13. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y fíjense el versículo 12, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo ¿qué? Vuestro corazón. Porque yo sé los pensamientos que tengo, es Dios diciéndolo a nosotros, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. ¿Son pensamientos de qué? De paz. ¿Por qué vivimos en intranquilidad a veces? Si el mismo Dios nos está diciendo que tenemos que tener pensamientos de paz, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y me buscaréis. Quiere decir que yo tengo que estar en esa búsqueda de Dios. Para yo poder transformar mi vida, no simplemente quiero decir, no, si yo desde ahora no me conformo a eso y no voy a vivir como vive todo el mundo y no me voy a afanar como vive todo el mundo. Ok, hermano, ¿y qué sigue? Bueno, ya no soy conforme. Ok, ¿y qué va a hacer para no ser conforme? Tenemos que transformar nuestro pensamiento, transformar nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo 8 dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, y hablando de los pensamientos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuántos pensamientos tenemos nosotros que podemos filtrar en este versículo que el apóstol Pablo nos regala de parte de Dios? Si usted tiene un pensamiento en su mente que lo está agobiando, porque pensamos más de 6,000, imagínese. Yo nunca imaginé que pensaba tanto. Y somos todos, ¿eh? Bueno, espero que todos. ¿Cuántos de esos 6,000 pensamientos son honestos, son justos, son puros? ¿Cuántos son amables? ¿Cuántos son de buen nombre? ¿Cuántos tienen virtud y son dignos de alabanza? Allí es que nosotros tenemos que empezar. Por eso el apóstol Pablo dice, debes transformarte. Tu forma de ser y de pensar, debes transformarte. Si eres lo que piensas y tienes pensamientos que no son beneficiosos, entonces tu vida no va a ser beneficiosa. Y no estamos hablando de algo que es positivismo, ¿verdad? Piensa positivo y te irá positivo. No. Estamos hablando de una fe en el Señor y de creer y aferrarnos a las promesas de Dios. Porque el Señor está diciendo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, que son pensamientos de paz y no de mal, porque les voy a dar un fin que ustedes esperan. El tema está que a veces nosotros queremos que las cosas sean ya. Me quedé sin empleo en junio, Señor, ya quiero. Si yo soy hijo tuyo, quiero ya el empleo. No. Estamos olvidando que para poder llegar a transformarnos hay un proceso que debemos cumplir. Y el proceso de Dios es el tiempo de Dios. Ni usted ni yo lo sabemos, pero el proceso de Dios es al tiempo de Dios. Pero debemos transformar nuestra mente. Debemos transformar nuestra forma de pensar. Debemos cambiar esa forma de ser. No nos conformamos, no, nos transformamos. No vivo conforme a eso, porque yo me voy a transformar en la persona que Dios quiere que sea. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes.
Amén. Y usted tiene que creerlo. No, yo no creo que Dios lo haga conmigo. Cuando yo empecé a predicar allá en Venezuela, en Maracaibo, nunca pensé que Dios me vendría a traer tan lejos a dar este mensaje. Nunca pensé. Pero tampoco me conformé, porque yo sé que con Dios hay más. Y cada vez hay más. Y si Dios lo hizo conmigo, que si usted me conoce hace un tiempo atrás, cuando no era cristiano, probablemente no, bueno, mi esposa me conoció antes. Yo digo que la relación que tengo con mi esposa es antes de Cristo y después de Cristo. Porque ella me conoció cuando yo no era cristiano, sino cristino, porque era un poco, me portaba un poco mal. Me conoció en la universidad. Y después de 9 años nos volvimos a encontrar. Me estaba buscando, yo creo. No es cierto. Renovar nuestro ser. Renovar nuestra forma de ser. ¿Cómo transformamos nuestro entendimiento? ¿Pensando bien? Sí, en parte. Pero lo más importante, y aquí le voy a dar una clave. Y está en el Salmo 139. Si quiere me acompaña allí. Versículos 23 y 24. Y mire cómo comienza este versículo 23. Mire lo que está diciendo allí el salmista. La primera palabra que dice es: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Esto me lleva a mí a entender de que para yo poder ser transformado y que mi mente y mi ser sea transformado, yo tengo que tener una intimidad con Dios. Y en esa intimidad con Dios, que no debe ser quincenal ni mensual, sino diaria. Dice la Biblia que busquemos a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Decirle: Señor, examíname. El salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce ¿qué? Mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Hermano, cada vez que nosotros tengamos que buscar algún consejo, nosotros tenemos que ser sabios a las personas que vamos a buscar consejo. Eso yo siempre lo digo. La otra vez una muchacha decía: es que creo que me voy a separar de mi esposo. Ah, ok. Sí, es que hablé con una amiga y mi amiga me dice que lo mejor es que me separe. Ah, ok. ¿Y su amiga es casada? No, tiene 3 divorcios encima. Imagínese usted. ¿Verdad? Si usted tiene un problema matrimonial, tiene que buscar a una persona, tal vez, que no estoy diciendo que no lo pueda hacer, pero probablemente le va a dar un punto de vista que tal vez no es el completo. ¿Verdad que sí? Y yo siempre digo que cuando tenemos problemas, al último que llegamos con los problemas es a Dios. Se lo contamos a la esposa, se lo contamos al esposo, se lo contamos al pastor, se lo contamos al vecino, al amigo del trabajo, al del supermercado, al cajero de la tienda. Se lo contamos a todo el mundo. Y por último, se lo contamos a Dios. No está mal tener una asesoría, para eso están los pastores, para tener una asesoría espiritual, ¿verdad? Pero también tenemos que buscar esa presencia de Dios diaria. Y yo le invito a usted a que tenga un encuentro con Dios diario. Que usted haga la cita con Dios al día. Que busque a Dios en oración y en la palabra. Nadie puede decir Dios no me habló. La persona que diga Dios no me habló es porque yo creo que nunca ha leído la Escritura, porque la palabra de Dios es la voz de Dios. La Biblia es la voz de Dios. Allí es que a Dios habla. Y cuando yo leo la Escritura, Dios me dice: examínate delante de mí, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba mis pensamientos, si son honestos, si son puros. Fíjense cómo la palabra tiene conexión en todo. Y cuando yo comience a tener esa actitud, entonces yo puedo decir que estoy en ese proceso de transformación. No me conformo a estas cosas, no estoy conforme a esto, creo que en Dios hay más, no me conformo a las costumbres y a la cultura. No me conformo de que vengo de una familia donde todos tomaban, como era mi caso. Todos mis primos tomaban. Y a los 15 años nos bautizaban con una botella de ron. Para que se haga hombrecito. Y esa era la forma de ser en mi familia. Y yo rompí con eso. Y no fue fácil. Me decían de todo. Ah, ahora eres pastor alemán. Pues vas para la iglesia.
O allá en Venezuela había un cantante de música secular que no sé si ustedes lo recuerdan, se llamaba Pastor López y me llamaban así. Pastor López. Me dijeron muchas cosas. Se burlaron N cantidad de veces. Pero yo no me conformé con eso. Porque yo entendí que Dios estaba buscando mi vida. Y que en su misericordia Él me salvó. Y que estando yo en esa iglesia, en ese momento, en la parte de atrás, con una teoría completamente errada de lo que era Dios, Dios habló a mi vida. Y yo no me pude contener. Y ahí decidí decir, Señor, en este momento le doy la espalda al mundo porque quiero seguirte a ti. Amén. Gloria a Dios. No es fácil, no es fácil, pero en Dios lo podemos hacer. Podemos transformar nuestra mente. Al momento de no conformarnos y empezar en ese proceso de transformación, y cuando estemos viviendo en ese proceso de transformación y nuestra mente comienza a pensar como Dios piensa y no como el mundo piensa, la gente tiene temor a morir. Vamos a morir de esta pandemia. Hermano, todo aquel que es candidato a morir tiene que estar vivo. Sí. Hay un refrán en mi pueblo que dice, para pelear hace falta dos. Y otros dicen, para morir hace falta estar vivo. Nada más. Si usted está vivo, usted es candidato a morir. Pero a nosotros no nos importa eso porque nosotros creemos en Dios. Y creemos que Dios tiene un propósito y un propósito y una voluntad perfecta para nosotros. Y lo que hoy estamos viviendo es porque Dios lo ha permitido. Que fue coincidencia, que fue hecho, que fue esto, que fue aquello, a nosotros no nos importa. A nosotros lo que nos debe importar es, Señor, gracias. Porque en medio de este momento, y usted fíjese, estamos viviendo por una pandemia, están pasando tantas cosas y usted está allí tranquilo, sano, recibiendo la palabra de Dios. Y eso es una bendición. Gloria a Dios. No nos conformamos a este siglo. Seguimos avanzando porque en Dios está la respuesta. Pero diariamente tenemos que llegar delante de Dios y decir, Señor, examina mi vida. El apóstol Pablo dice, despojado del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado. Yo no sé cuáles son sus vicios. Yo conozco los míos y le pido al Señor que día a día me despoje de ellos. Que poco a poco me despoje de ellos. Cuando estemos en ese proceso, nosotros vamos a poder comprobar. Repita conmigo, comprobar. Comprobar la voluntad de Dios. Imagínense. El apóstol Pablo nos está invitando, nos está retando, está diciendo, si no te conformas a este siglo, sino que transformas tu forma de ser y de pensar, tú vas a comprobar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene 3 características en este versículo. Es buena, es agradable y es perfecta, que es la que más me gusta. ¿A cuánto no les gustan las cosas buenas? ¿Verdad? Buen carro, buena casa, vestir bien, buena comida. A mí las primeras 3 no me importan, pero la buena comida sí. Yo le doy gracias a Dios por eso. La buena comida, una buena esposa, ¿verdad que sí? Que nuestros hijos sean buenos, que vayan bien en el colegio y que vayan a un buen colegio. Las cosas buenas, nos gustan las cosas buenas. Pero el problema es que siempre estamos buscando esas cosas buenas muchas veces fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque a veces la voluntad de Dios no va conforme a mi voluntad. Yo quiero una cosa, pero Dios quiere otra. Yo quiero por aquí y Dios quiere por allá. Y eso no está mal. En el Getsemaní nosotros vemos que el Señor Jesucristo dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero haz tu voluntad y no la mía. Ahí se presentan las dos voluntades, ¿verdad que sí? Era el mismo Señor Jesucristo diciendo, haz tu voluntad y no la mía. Y yo creo que parte de esa transformación y de esa renovación tenemos que decir, Señor, yo quiero comprobar lo que en realidad es bueno para mí. La Biblia dice, pedís y no recibes porque pides mal. A veces pedimos cosas que Dios dice, si te lo doy te pierdo. ¿Verdad? A veces pedimos cosas que Dios dice, no estás todavía apto para eso. Y decimos, Dios nos responde. Quiero decirle que cuando oramos a Dios, siempre hay 3 respuestas. Está el sí, que es la que más nos gusta, ¿verdad?
Pedimos a Dios y Dios responde, gracias Señor. Pedimos a Dios y Dios dice que no, ay Señor. ¿Verdad? Y está el silencio de Dios, que es el proceso de Dios. Pedimos y pedimos y pedimos y Dios está en silencio. Y dice, Dios no me escucha, decimos a veces. Dios se olvidó de mí. No, Dios te está pasando por un proceso. Dios nos está pasando. El silencio de Dios es un proceso. Algo hay dentro de nosotros, en medio de nosotros, que Dios quiere apartar para que podamos recibir la bendición que tiene para nosotros. Amén. Es un proceso. Comprobar la voluntad de Dios. Tenemos la oportunidad de comprobar la voluntad de Dios. ¿Cuándo podemos comprobar la voluntad de Dios? Como dice allí, número 1, el propósito que Dios tiene en nuestra vida de manera personal. Y yo le hago una pregunta y no tiene que responderla. ¿Sabe usted cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? De manera personal. Tenemos que buscar eso. Señor, yo desde el primer momento que entendí, me acuerdo que estábamos en un campamento y empezaron a hablar de los propósitos. Y dije, yo no tengo un propósito, yo no sé qué es el propósito de Dios para mi vida. Y desde allí comencé yo a decir, Señor, dame el propósito, muéstrame tu propósito a mi vida. Y hay un propósito personal, pero hay un propósito colectivo nosotros como iglesia, que es que las personas lleguen a los pies del Señor. Que es que la gente no nos vea como personas buenas, que se reúnen, que son buenas, educadas, que tienen una ética y una moral. No, no solamente que nos vean así, sino que somos personas que amamos a Dios y que amamos al prójimo. Que servimos a las personas sin esperar nada a cambio. Que somos personas que la gente puede decir, pero es que a mí todo el que llega a pedirme un favor es porque después me lo va a cobrar, pero este me da favores y nunca me los cobra. Y nosotros podemos decir, es que es Dios en medio de nosotros. Ese es el propósito colectivo de nosotros como iglesia. Conocer la voluntad de Dios, agradable, hacer su voluntad. Salmo 48, fíjense lo que dice. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. No debe ser una carga hacer la voluntad de Dios. Repito, no debe ser una carga hacer la voluntad de Dios. Señor, pero ¿cómo hago para amar a este que me cae tan mal? Que donde le veo la cara no le quiero ver los pies. Porque pasa a veces, ¿verdad? Pasa a veces. Pasa que nos sentimos bien con una persona, pero llega otra y cambiamos de humor. Pero como somos muy espirituales, cambiamos la forma de ser. Hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. Y por dentro te reprendo. Esas personas que a veces cuando llegan cambian esa atmósfera, ese ambiente. Pero Dios dice, esa es mi voluntad, hay que amarlo. Esa es mi voluntad, hay que amarlo. Señor, pero tengo que orar todos los días. Sí. Si quieres ser transformado, sí. Señor, pero tengo que ayunar con tanto que me gusta comer. Tan buenos que son esos desayunos así. Huevo revuelto y tocino, imagínense, gloria a Dios, no he comido. Sí. Y el salmista dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. Me gusta obedecerte a ti. Y ahí es que nosotros empezamos a comprobar la voluntad de Dios. Cuando hacemos las cosas por amor a Dios. Cuando empezamos a hacer las cosas porque le amamos a Él. Cuando empezamos a hacer las cosas no para que digan, el hermano Nelson, qué buena gente es. Oh, qué espiritual. A veces el apóstol Pablo se queda corto. Si hacemos las cosas para que nos digan eso, no estamos comprobando la voluntad de Dios. Tenemos que hacer las cosas por amor a aquel que nos amó primero. Amén. Tenemos que hacer las cosas para comprobar que la voluntad de Dios es agradable, que es buena. Y tenemos que aceptar las cosas. Fíjense que ahora cambio la palabra hacer por aceptar. Y tenemos que aceptar las cosas como son, porque la voluntad de Dios es perfecta. La pandemia no pasa por encima de lo que Dios establece. Dios lo permitió. No nos gusta, es otra cosa. No, pero ¿cómo es posible que se quedó sin empleo aquel, esto, otro? La voluntad de Dios es perfecta.
Y al momento no lo entendemos. Pero después, en su momento, Dios nos los va a mostrar. Y vamos a decir, tenía razón, Señor, es verdad que sí. Fíjense cómo le pasó a Jonás. Dios le dice, Jonás, ve a Nínive y predica. Y Jonás comienza a tener allí un argumento basado en su experiencia. ¿Qué se van a convertir esos si esos no creen en nadie? Yo no voy para allá, yo mejor me voy acá. Y usted sabe lo que pasó. En el barco tuvieron que echarlo, se lo come el pez y al tercer día el pez lo vomita. Y cae a la orilla y va y predica y dice que todo el mundo se convirtió. Y Jonás se dio cuenta, sí es verdad, tenía razón, Señor. El apóstol Pedro dice de la Biblia que pasó toda la noche pescando, él y los que estaban con él. Dice, pasaron toda la noche pescando y no recogieron nada. ¿Sabía pescar el apóstol Pedro, sí o no? Era pescador. Era pescador de profesión. Y el Señor llega y le dice, Pedro, echa tus redes y boga mar adentro. Y vemos el argumento de Pedro. Yo creo que si hubiese sido yo, le hubiese dicho de otra forma. Pero Pedro me imagino yo que se lo queda mirando y dice, Señor, pasamos toda la noche pescando. Mas en tu nombre voy a echar la red. Y ocurrió la pesca milagrosa. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Yo le doy gracias a Dios porque si me lo hubiesen dicho, amigo, Señor, ¿qué vas a saber tú? Tú no eras carpintero. Aquel que pesca soy yo. Tengo años viviendo de esto. Mi familia come de eso. Hice todo lo que tenía que hacer. Hice todo lo que está en mi experiencia. Invertimos todo el tiempo y buscamos en todos lugares. Y me vienes a decir ahora que vuelva a hacer lo mismo. No, no va a haber nada. Ahí están las dos formas de ser. Un Pedro que transformó su entendimiento y dijo, Señor, según yo no hay nada, pero como tú me dices, y sé que tu voluntad es agradable, y sé que tu voluntad es buena, y sé que tu voluntad es perfecta, en tu nombre, fíjense que dice así, en tu nombre yo voy a echar la red. Y hubo la pesca milagrosa. Cuando estamos comprobando la voluntad de Dios, a veces vamos a hacer cosas que no entendemos. A veces vamos a hacer cosas que van en contra de nuestra forma de pensar. A veces vamos a hacer cosas que van en contra de nuestra lógica, nuestro razonamiento humano. Pero qué bonito es que podamos decir, Señor, sé que tu voluntad es perfecta y por amor a ti, yo voy a comprobar tu voluntad. Así voy a obrar. Amén. Por eso el apóstol Pablo nos deja este versículo hermoso. Y yo lo he dividido en tres partes. No nos conformamos, vivimos transformados y comprobemos la voluntad de Dios. Yo le invito en esta mañana a que usted cada día no se conforme a lo que ve en la televisión. A que usted cada día no se conforme a cómo va el sistema. A que usted cada día no se conforme a que si todos son así yo lo voy a hacer igual. Sino que empecemos a tener esa búsqueda de Dios. Empecemos a examinar el corazón delante de Dios y comencemos a tener esa vida que le agrada al Señor. Y empecemos a comprobar. Porque tenemos la promesa de parte de Dios que dice, y vas a comprobar mi voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Si usted quiere, cierra sus ojos. Si usted quiere, inclina su rostro. Pero lo más importante es que usted en este momento tenga ese encuentro con el Señor, esa intimidad con Dios. Y allí de corazón, póngase delante de la presencia de Dios y diga, Señor, yo te doy gracias porque tu palabra habla nuestras vidas. Gracias, Señor, porque si en algún momento me he conformado a vivir esta vida, y esta vida, Señor, no ha sido la agradable a ti, sino que hay más en ti.
Yo te pido que tú transformes mis pensamientos y mi forma de ser y mi forma de pensar. Ayúdame, Señor, cada día a buscar tu rostro y que mi vida pueda ir creciendo conforme al entendimiento que tú me has dado, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios cada día llene nuestros corazones y que podamos vivir conforme al Espíritu. Tu palabra dice, Señor, que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tu palabra nos enseña, Señor, que es bueno, que es agradable y que es perfecto tu voluntad en nuestras vidas. Nosotros levantamos nuestras manos al cielo y te pedimos que toques nuestros corazones, Señor, y que cada día nosotros podamos crecer conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos mil gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.